¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base Gigabyte B560 Aorus Pro AX. Ante la serie 500 de placas para Intel se planteó un gran margen de motherboard para nuestros ensambles y que se representarían bajo las diferentes gamas en chips suministrados. Lo bueno detrás de las mismas es que muchos de los precios que se planteaban ante la serie 400 mantuvieron bastante cercanía con estos nuevos modelos y que por ende permitió que estas placas se convirtieran en una de las mejores alternativas para nuestros ensambles y sobre todo a la hora de hablar del chipset B560, que mostraría uno de los mejores balances en cuanto a este costo y calidad y que principalmente estaría determinado por sus gamas altas en este chipset, como la B560 Aorus Pro, uno de estos modelos insignia para Gigabyte con las mejores posibilidades para nuestras construcciones. Y con este video te estaré presentando cada una de sus características, como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA 1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual estaría incluyendo desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3. Y en este caso, gracias al diseño planteado para su VRM, el soporte ante las gamas altas, aún bajo overclock, es factible. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset empleado se delimita hasta los 2933 MHz, en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegará hasta los 3200 MHz. Este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que a su vez contaremos con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5333 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, el principal dentro de los mismos será desbloqueable tan solo ante la 11ª generación y por ende contará con PCI Express 4.0. En cuanto a la segunda conexión M.2, tendrá soporte con PCI Express 3.0 y SATA para tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 22110. Para su tercera conexión se dará soporte con PCI Express 3.0 y de igual manera ante tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarán 3 PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos estará corriendo por 16 y en su versión 4.0. Esto en caso de incluir procesadores bajo la 11ª generación. Para la segunda conexión, aunque presente formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en su versión 3.0. Y por último, su tercer PCI Express con formato X16 en realidad estará corriendo por 1 y en su versión 3.0. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080 y adicional a esto, si es que incluimos propiamente esta versión AX, se nos añade la tarjeta para Wi-Fi y Bluetooth AX200. Ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un encabezado USB tipo C 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, 2 conexiones de tipo Thunderbolt, una conexión TPM y por último se estaría destacando la utilidad Q Flash Plus Button. Ya para el lado de sus conexiones externas estaremos encontrando 2 USB 2.0, un puerto PC2 para teclados y ratones, los 2 correspondientes slot para antenas Wi-Fi, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 4 USBs 3.2 de primera generación, una conexión RJ45 de 2.5 GB y 6 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un diseño de 13 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas ante esta placa en un formato de tipo ATX, en la cual realmente encontramos un modelo donde se plantean muy pocos limitantes
importantes para nuestras construcciones, tanto desde el lado de la conectividad, al plantear una placa con una cercanía muy directa frente a los modelos encontrados en Z590, como a su vez, propiamente hablando de su VRM, que permitiría incluir procesadores en las gamas altas, y aún ante los mismos, bajo las posibilidades en el overclock, y que frente a la reducción de precio que supone con Z590, la plantean como una de las mejores alternativas frente a esta 11ª generación, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción estarás encontrando un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. Al pertenecer a las gamas altas para este chipset, la base para su VRM, si bien estaría por debajo de placas en Z590, no se puede catalogar sin lugar a duda como un diseño malo. De hecho, parte de la base de algunos modelos dedicados a las gamas altas en Z490 y que por ende a día de hoy siguen respondiendo bien ante procesadores topes de gama. En concreto se nos plantea un diseño con 13 fases de alimentación, 12 fases para su sub-core y una para su SoC. Aquí, principalmente aquellas fases que nos determinan el buen funcionamiento ante un procesador, se basan en las fases para su sub-core. Estas 12 fases que operan bajo el controlador central EASL 69269, planteado ante placas en Z590 y Z490 de las gamas altas, como Aorus Pro, Vision o inclusive Aorus Master, y que por ende tiene aún la capacidad para operar con una mayor cantidad de fases de las que nos plantea este modelo, y aún más importante, sin la inclusión de voladores o diseños de riel de video, y que acompañado junto a los MOSFET SIG 651A, que de nuevo estarían presentes bajo otros modelos como Z490 Aorus Elite o las Visions en Z490 o en Z590 bajo la Z590UD, y que en muchos de estos casos ya representan una base muy sólida y a favor de esta placa base. En general, ante todo esto, sea la muestra de un VRM con muy buenas posibilidades y principalmente ubicado para competir frente a los modelos de gamas medias altas para Z590, pero que a la final determinan una buena eficiencia aún frente a los procesadores ubicados en las gamas superiores ante líneas como i9, y donde a diferencia de los anteriores chipsets en estas gamas, las posibilidades de overclock son factibles, y que a su vez, por las reducciones de costo que pueden llegar a plantear, presentarían este tipo de placas en las gamas altas de este chipset como las mejores alternativas frente a la 11ª generación. Ventajas adicionales que estaremos encontrando. Aquí, la mayoría de ventajas que se van a seguir representando se determinan principalmente ante la conectividad, ya sea por la inclusión en PCI Express 4.0, que podemos encontrar tanto en su M.2 principal o su PCI Express X16 principal, ambos contando con esta versión, que nos permitiría sumar las mejores unidades de almacenamiento en el mercado y dar la máxima eficiencia ante ciertas tarjetas gráficas. En relación a esto, se añaden otros 2 M.2 aparte del mencionado, como también 2 de estos 3 M.2 presentarían una disipación para las unidades a disponer. A su vez, este PCI Express X16 principal dentro de la placa contará con un reforzamiento para su conexión, a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. Se cuenta con un encabezado USB tipo C destinado para el gabinete, como conexiones a través de su backplate. Tenemos compatibilidades con Crossfire en caso de requerir configuraciones basadas en doble GPU. Se añade utilidades Flash BIOS Button para la actualización de la BIOS sin un CPU en el sistema. En cuanto a la personalización, encontraremos tanto conexiones de tipo ARGB como RGB, que son modificables a partir de RGB Fusion. En caso de requerir tarjetas para Thunderbolt, se presentan 2 encabezados para estos fines. Contamos con uno de los mejores codecs de audio disponibles en la actualidad para estas motherboards. En el lado de la conectividad inalámbrica, el incluir la versión AX en muchos de los casos no supone un aumento radical en el costo de la placa, y en relación a esto se cuenta a su vez con conexiones a RJ45 de 2.5 GB, y más allá de esto pocos apartados se destacarán. Si bien es la opción más económica, por lo menos frente a los modelos en Z590 o Z490, se presentaría con una mejor relación en cuanto al costo-beneficio planteado para la placa.
Pero así como encontraremos cada uno de estos apartados dentro de sus ventajas, de igual manera no es una placa que vaya a estar exenta de contener algunas desventajas, por lo cual estos son algunos de sus puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, muchas de estas desventajas que se van a representar son mayormente apartados determinados ante placas con un costo más elevado, donde evidentemente gracias a este costo que se le plantea a las mismas, se puede disponer de una mayor cantidad de características para la placa, por ejemplo, ante una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, como ocurre en los modelos en Z590 para los M.2, y que a su vez sumarían disipaciones en cada una de las unidades a disponer, mejoras en los diseños para su VRM que dan enfoques más determinados hacia el overclock, o por otro lado, controladores unificados en las placas para Thunderbolt, ante líneas como las Vision con enfoques en la conectividad, el avance que se sumó en Z590 en cuanto a la conectividad inalámbrica a través de tarjetas como AX210, que ya nos da desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2, no estará presente ante estos modelos, pero básicamente algo más aparte de esto no se encontrará dentro de sus desventajas, y muchos de estos apartados en realidad son características determinadas en construcciones en específico, y probablemente otro de esos problemas que se presentarían estaría ante anchos de banda compartido entre conexiones, en este caso entre su segundo M.2 y su segunda conexión a PCI Express con formato X16, ya que al ocupar un M.2 dentro de esta conexión, este segundo PCI Express que estaba corriendo por 4 pasará a correr por 2, y donde de nuevo, lo cierto es que no es un problema muy amplio, y a su vez, esta falta de desventajas evidentemente se ve en un modelo que, aunque no mantenga un chipset de la gama superior, sí que da apartados similares frente a estas gamas. En conclusión, ante todo esto, evidentemente es un modelo que mantiene muy buenos apartados para nuestras construcciones, tanto a favor de su VRM como propiamente bajo la conectividad que suministra, pero el determinarla como una buena opción da más a referencia frente a su precio, que si bien no representa la opción más económica del mercado, sí que plantea una alternativa mucho mejor balanceada que los modelos en Z590 o Z490, donde los precios más cercanos frente a placas como estas se encuentran relacionados entre las gamas medias y medias altas, donde añadidos como disipación o conectividad no dan las mejores alternativas y se encuentran aún por debajo de estas placas en las gamas altas para B560, y es justo ante esto donde se plantean como una buena opción placas como esta Aorus Pro, y no tan solo este modelo, sino todas aquellas placas pertenecientes a las gamas altas en B560, y donde el precio da un mejor balance que sus chipsets superiores. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.